Bien, para continuar con la reflexión que comenzamos a desarrollar el martes pasado, les invito a que abramos nuestras escrituras en el capítulo 5 del Evangelio según Marcos. Ya voy a explicar por qué escogimos este pasaje para comenzar nuestra reunión. Si lo recuerdan, y espero que lo recuerden, eh, el martes pasado estábamos examinando a Jesús y la muerte. No la muerte de Jesús, sino sobre todo enfocándonos en un aspecto, la actitud de Jesús no ante la muerte, sino ante su propia muerte. Cómo Jesús reflexionaba sobre su propia muerte. Cómo estas actitudes de Jesús ante su propia muerte nos revelan partes impresionantes de su experiencia humana, de su vida emocional, podríamos llamarlo así, y que nos hacen admirar y apreciar más allá su obra. Esto es, que cuando meditamos en la autoconciencia que poseía el Señor Jesús respecto a su muerte, a la necesidad de su muerte, esto es una cuestión importante para el Señor Jesús, la necesidad de su muerte, y de su muerte de esa manera, además, podemos, por una parte, sorprendernos y maravillarnos y meditar que lo más importante o lo que más le chocó al Señor Jesús en la inminencia de su muerte no era el dolor físico, no eran los clavos ni los latigazos, no es que eso no le hubiera dolido, sino más bien todo lo que implicaba enfrentarse a la muerte en esos términos. Hay una dimensión del Señor Jesús emocional fuertemente recogida en sus horas en Getsemaní que iluminan ese punto. Para el Señor Jesús, cargar y lidiar con la experiencia de la muerte, pese a que él sabía que ese era su destino, un destino inevitable, eso no lo llevó a afrontar la muerte de una manera fatalista o no lo pilló o no le afectó de ninguna manera. Lo afectó y lo afectó mucho en términos emocionales. Y sin embargo, y esta era la otra enseñanza, pese a eso, el Señor Jesús no echó pie atrás, sino que avanzó. Continuó su obra y le llevó hasta las últimas consecuencias. Parafraseando la afirmación del Evangelio de Juan, si no es posible que pase esta copa, entonces el Señor Jesús mira a sus discípulos y los ama hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Y por lo tanto, no podríamos menos que alabar al Señor Jesús por su valentía. Sabiendo que la muerte era inevitable, Él entonces decide tomar la copa y va camino hacia la calavera. Hasta ahí con la primera reflexión, Jesús y la muerte, su propia muerte. Ahora quiero ver cómo Jesús reflexiona sobre la muerte de los otros. Y esta sería la segunda parte de, de esta pequeña serie de mensajes. Y por supuesto la diferencia de forma y de grado entre la muerte del Señor Jesús y la nuestra es manifiesta de todo punto. De ninguno de nosotros se nos dice que nuestra muerte sea necesaria. Una cosa es que sea inevitable que muramos, nadie es eterno. Está lleno de canciones populares que afirman nadie es eterno en el mundo. Nadie es eterno, es la única certeza que tenemos. Pero de ninguno de nosotros se nos dice que nuestra muerte sea necesaria. De hecho, vamos a leer un pasaje donde se dice que si el Señor Jesús vino a este mundo, lo hizo con un propósito y solo un propósito, para morir. Ninguno de nosotros viene a este mundo para morir, o al menos nos negamos a pensar que eso sea nuestro objetivo y nuestro propósito. Sin embargo, aunque sabemos que la muerte es inevitable, que todos nosotros venimos con fecha de vencimiento, algunos más, algunos menos, eso no significa que la muerte no nos impacte. No hay nada más terrible que enfrentarse a la muerte. Siempre pensamos en la muerte, pese a su naturaleza, como en una anomalía, como en algo que está mal. Incluso cuando sepamos que una persona tiene muchos años y sepamos que su hora ya ha llegado, eso no significa que nos pille totalmente impávidos y no nos afecte en nada. La muerte siempre, pese a que sabemos que es natural, no la asumimos siempre como una anomalía. Y en efecto, es una anomalía, conforme al plan de Dios. Cuando Él restaure todas sus cosas, la muerte va a ser arrojada al infierno y el cielo se caracteriza por una cosa y básicamente, no por una cosa, por muchas cosas, pero dentro de ellas, la que más nos impacta es que no va a haber más muerte ni más lágrimas. La muerte es arrojada al abismo en Apocalipsis 20 y en la presencia del Señor ya no hay más muerte. Esa anomalía
que hace que a nosotros nos choque, pese a que sabemos que es la única certeza, la que poseemos va a ser erradicada. También hay un elemento de sorpresa en la muerte que ninguno de nosotros puede verificar empíricamente. Hay cierta obsesión en nosotros por averiguar qué hay más allá. Esta idea de, hay algunos científicos que se están uniendo, todavía no arrojan ningún tipo de datos concluyentes, por estas personas que tienen lo que se llama técnicamente experiencias cercanas a la muerte. Estas personas que parece que biológicamente han muerto, pero que después vuelven. ¿Qué vieron? ¿Qué encontraron? ¿Qué oyeron? Nadie sabe, nadie puede recrear esas condiciones en términos de laboratorio. De hecho, si nosotros no tuviésemos la fe y la certeza escritural, también estaríamos frente a un velo de lo desconocido. Nosotros sabemos lo que hay más allá, pero lo sabemos no porque lo hayamos comprobado empíricamente, lo sabemos por nuestra fe. Y poner al hombre frente a la muerte lo arroja hacia la única cosa que no puede comprobar empíricamente. Nadie puede volver de la muerte y decirnos cómo fue, salvo allá en el cielo. Y lo último es que la muerte causa ese choque en nosotros, esos estragos en nosotros, esos estragos emocionales en nosotros, porque somos impotentes frente a la muerte. Es una de las tres cosas que podríamos descubrir o decir preliminarmente sobre nuestra muerte y en qué difiere del Señor Jesús. La muerte es natural y pese a que sea natural, la asumamos como una anomalía, nos enfrenta ante lo desconocido, pero al mismo tiempo nos revela nuestra impotencia. Ante la muerte somos todos impotentes. Y el primero que constata esa dimensión de la muerte es Satanás mismo. Cuando en Job, en el capítulo 2, dice, el hombre da cualquier cosa con tal de preservar su vida. Voy a citarlo textualmente, Job 2.4 dice, Dios habla hoy, el hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su vida. Somos tan impotentes frente a la muerte que no escatimamos en gastos ni en inventos científicos por eludir, por aplazar ese encuentro con lo inevitable. Esa sería la segunda cuestión. Somos impotentes frente a la muerte. Y pese a que somos impotentes, gastamos lo que tenemos y lo que no tenemos por intentar eludir y comprar años, horas, segundos más de vida. Pese a que sabemos que de alguna u otra manera igual nos va a terminar tomando. Esos somos nosotros frente a la muerte. Y quiero meditar entonces cómo el Señor Jesús se encuentra a lo largo de los evangelios con la muerte y en cierto sentido vamos a escoger tres historias que de hecho tienen cierta gradación en la edad de las víctimas, en la fecha de muerte y en la importancia y magnitud pública del acto de la resurrección. Dicho en otros términos, vamos a ver a una niña recién muerta, a un joven camino al cementerio y a alguien adulto que está bien muerto en su tumba. Nos vamos a enfocar principalmente en el Evangelio de Juan, en la experiencia con Lázaro, para ver cómo lidia Jesús o cómo se enfrenta Jesús ante la muerte de nosotros y qué nos dice eso de la vida emocional del Señor Jesús. Esa es la cuestión que me interesa en particular. Entonces, vamos con el primer incidente que está en el capítulo 5 de Marcos, la hija de Jairo. Insistiría, no me voy a detener en este pasaje, me voy a detener un poquito más en el caso de la viuda de Naín, porque buena parte del mensaje va a estar centrado en lo que narra Juan respecto a Lázaro. Pero sin embargo, vamos a ir progresivamente. Dice el versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Después viene un paréntesis que es la historia de la mujer con flujo de sangre que toca el manto de Jesús y Marcos reanuda la narración en el versículo 35.
Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Solamente quiero enfocarme en una arista de este milagro, que es el impacto y el estrago de la muerte. A nosotros no dimensionamos, yo nunca he estado personalmente en uno, pero en un funeral judío. Así como los matrimonios duraban mucho tiempo, los funerales también duraban mucho tiempo y con escándalo. Es decir, nosotros nos hacemos muchas veces en nuestra cultura occidental y sobre todo más contemporánea, nos hacemos un poco los valientes, si queremos sollozar, nos vamos a un rincón, ojalá que nadie note, pero acá en un funeral judío se tiene que notar la pena. Y si no se nota lo suficiente, entonces se contrata gente que llore con uno y imagínense eso, una niña de un principal de la sinagoga recién muerta. De hecho, estaba agonizando cuando le piden a Jesús que vuelva. Y ya hay un drama humano de proporciones. Una niña muere. Uno podría decir tenía todo por delante. El estrago que ocasiona la muerte y el impacto y el dolor. Y entonces el Señor Jesús acá, incomprendido, la gente se burla de él como que está durmiendo si sabemos que se murió, efectúa un milagro portentoso, pero que él quiere mantener en secreto, que no le digan a nadie, aunque por supuesto todos se van a enterar de lo que ha acontecido. Hasta ahí no quiero ahondar mucho, solamente marcar un punto que aparece en Marcos y que se va a traducir de manera muy notable en el caso de la viuda de Naín y el caso de Lázaro, que es la idea del impacto de Jesús enfrentándose a la muerte. La idea del estrago en términos familiares, en términos emocionales, el lloro, el griterío, la bulla. La muerte como algo que causa estragos. Eso es lo que quería remarcar acá. Y que las personas saben que causa estragos. Vamos entonces a Lucas el capítulo 7. Lucas el acá no se nos dice cómo sintió, qué sintió el Señor Jesús respecto a la hija de Jairo. No se nos dice nada. Podemos inferir que no le fue, que aceptó la petición, sintió empatía probablemente por esos dos padres y fue, pero no se nos dice nada. Acá, primera vez que se nos revela algo sobre la experiencia emocional del Señor Jesús frente a la muerte. Dice el capítulo 7 de Lucas, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había en ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate, una expresión muy similar. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Quiero centrarme en el versículo 13 porque es una expresión
muy poderosa respecto al Señor Jesús, que nos va revelando algo de su corazón. Cuando el Señor Jesús ve a una madre que es viuda, que pierde a su único hijo, varón, eso es una catástrofe en términos económicos, en todos los términos posibles para ese contexto histórico. Lo sería incluso en nuestros tiempos. El único sustento, el único apoyo se pierde. Y el Señor Jesús no mira para el lado y dice, bueno, si todos vamos a morir en algún día, no dice ninguna de las tonteras que nosotros acostumbramos a decir en un escenario así. Bueno, si a todos les llega la muerte, escucha, qué pena. Dice que el Señor se compadeció de ella. Y la expresión ahí denota un acto de empatía que viene de lo más profundo de una persona. Casi que podría ser traducido como que sus entrañas se apretaron y se conmovieron. Este es el Señor Jesús. El Señor Jesús mira esa escena, mucha gente llevando un féretro. En el caso de la hija de Jairo, las personas pudieron haber dicho, bueno, en realidad se desmayó porque tampoco estuvo tan muerta. Acá alguien podría, un incrédulo diría, bueno, esto sería un caso de catalepsia, estas personas que rajuñan y salen. Vamos a ver que con el caso de Lázaro no es así. El punto acá es que el Señor Jesús ve esa escena y se conmueve profundamente. Sus entrañas se conmovieron, su guata se apretó al ver esa escena de dolor. Y a diferencia del caso de la hija de Jairo, donde dice no temas, acá dice no llores, mujer. Y entonces el Señor va y efectúa el mismo milagro casi con palabras similares. Y el resultado es siempre el mismo. Las personas se llenan de espanto, de temor, de miedo. Es literalmente miedo. A nosotros en cierto sentido, cuando pensamos en el mundo antiguo, los teóricos y los académicos que piensan en el mundo antiguo piensan como que si las personas resucitaran a cada rato. Bueno, si en el mundo antiguo pasaban muchas cosas sobrenaturales y por lo tanto era lo más normal del mundo que las personas revivieran porque esa gente no era científica o creían mitos, pero claramente no era algo de todos los días. Y el efecto es estupor, atónitos, personas sin palabras al ver esto. Y a diferencia del caso de la hija de Jairo, acá la fama de Jesús comienza a expandirse. Ya no se mantiene en secreto, solo los padres, y ojalá que no se lo digan a nadie, aquí es un acto público, formidable. Y la fama del Señor Jesús se extiende por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y ahora vamos entonces al centro de este mensaje que está en Juan, el capítulo 11. Esta es la tercera experiencia que narran los evangelios de el Señor lidiando con la muerte de las personas. Pero esto, a diferencia del caso de Jairo y el caso de la viuda de Naín, es algo que al Señor Jesús lo toca casi en términos personales. Ya vamos a explicar por qué. Que no es alguien extraño, sino es un amigo muy cercano. Entonces se enfermó uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir, Señor, he aquí al que amas, el que amas está enfermo. Esa es la gran diferencia respecto a las otras dos experiencias. El que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y versículo 5, como si no hubiera quedado lo suficientemente claro, añade, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Vamos a saltar al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Aquí hay una progresión del relato. Alguien recién muerto, alguien camino al cementerio, alguien bien enterrado en su tumba desde hace hartos días.
Hace ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, y Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Y entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El maestro está aquí y llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, el más breve de la Biblia: Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos dijeron: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo: Desatadle y dejadle ir. Hasta ahí la lectura, la palabra del Señor. Quiero dividir esta historia, esta narración en 4 momentos. La primera es que esta historia, a diferencia de las anteriores, enmarca una declaración enfática del Señor Jesús respecto a su propia identidad. Su propia identidad está vinculada a la experiencia de la muerte de una manera muy específica. Cuando Él dice en el versículo 25: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que el Señor Jesús se presenta a sí mismo antes de efectuar el milagro, y esto es muy interesante. Es una declaración. En general, las declaraciones de los yo soy del Señor Jesús no son declaraciones en abstracto o pretensiones grandilocuentes de alguien sobre su propia persona, pero que después no tengan algún tipo de correlato en la práctica. Cuando el Señor Jesús dice: Yo soy el buen pastor, mi vida doy por las ovejas, efectivamente Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Cuando Él dice: Yo soy la luz del mundo, lo que hace es sanar a un ciego que está en oscuridad. Cuando Él dice: Yo soy la resurrección y la vida, lo que va a hacer es entonces restaurar la vida a quien la ha perdido. Pero quiero enfatizar esta dimensión y este propósito del milagro. La identidad del Señor Jesús se revela en esta porción como alguien que vence la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. No soy alguien que posee vida y que puede en algunos casos circunstanciales
salvar a alguien de la muerte, o revivir a alguien a discreción. Es que su identidad profunda es ser la resurrección y la vida. Su identidad profunda consiste en derrotar entonces a la muerte. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo que es interesante es que Marta cree esto, pero no lo cree, o lo cree como podríamos haberlo creído nosotros si hubiésemos sido cristianos en sus zapatos en ese momento. Marta, como buena judía, pensaba, salvo los saduceos, que efectivamente en algún momento futuro las personas iban a resucitar, que existía la resurrección. Para ella era una hipótesis arrojada totalmente al futuro. Sí, Señor, yo sé que en algún día va a decir esto, yo sé, sí, Señor, yo he creído que tú eres el mundo y que va a existir la resurrección. Pero Jesús dice, no, esto va a acontecer ahora, esto no es una hipótesis de futuro, esto no es un acontecimiento que tú vas a ver al final de los tiempos, es una verdad aquí y ahora, es una verdad aquí y ahora. Y eso es lo primero que me gustaría remarcar respecto al Señor Jesús, que en este milagro en específico se muestra a sí mismo, se expresa a sí mismo como alguien que tiene la potestad de derrotar a la muerte. No como la vida, sino la resurrección. Esto es retornar la vida a quien la ha perdido, como una anticipación de lo que él mismo va a hacer con su propia vida. He aquí, yo pongo mi vida para volverla a tomar, va a decir el Señor Jesús respecto a su poder sobre la muerte. Lo segundo es una palabra más interesante aún. Está en el Señor Jesús, en el versículo... ¿Dónde está? Versículo 33. Este es el escenario. Jesús llega, al Señor Jesús el escenario es similar al del caso de la hija de Jairo. Lázaro está enfermo, le piden al Señor Jesús que venga para evitar que muera, y el Señor Jesús, a diferencia del caso de la hija de Jairo, donde parte relativamente de inmediato, salvo que en el camino se encuentra con esta mujer que lo toca, el Señor Jesús voluntariamente pospone su llegada. Sorprendentemente para las personas que están en Betania. Y entonces el Señor Jesús llega y el escenario es tan dramático como en la casa de Jairo. Multitudes llorando. María llora, Marta llora, los judíos que la acompañan lloran. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. La misma expresión de Marta. Y Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús se turbó y se conmovió profundamente, dice otra traducción. El escenario es distinto, ¿sabe por qué? Porque en el caso de la viuda de Naín y el caso de Jairo, podríamos decir que sí, en efecto, Jesús nos ama a todos. Y eso no es ningún tipo de falsedad, Jesús nos ama a todos. Pero acá enfáticamente se dice que Jesús ama a Lázaro, que Jesús ama a María, que Jesús ama a Marta. Son personas que lo conocen, con quien tiene trato, con quien tiene intimidad. No son desconocidos, ninguno de nosotros es desconocido para el Señor conoce nuestro nombre, conoce nuestros secretos, pero de ninguno de esos dos milagros se nos dice que tenga ese nivel de cercanía, y el evangelista Juan es enfático en decir, la amaba, le amaba. Todos sabían que le amaba. Los judíos dicen, miren cómo le amaba. Todos saben que les amaba. Y por lo tanto esa muerte nuevamente no se encuentra con un Señor Jesús que dice, bueno, sí, pues Lázaro ya tenía enfermedades crónicas, tenía que morir, su hora llegó, pucha, demos vuelta la página y sigamos. El Señor Jesús acá dice que se conmueve profundamente, se estremeció en espíritu. La expresión en espíritu es interesante. No es que se estremezca el Espíritu Santo, sino que se estremece lo más íntimo de su ser. Se conmueve.
lo más profundo del Señor Jesús se conmueve frente a ese escenario. María llorando, todos los judíos llorando, una escena devastadora. Se dice que el Señor se estremeció en espíritu y se conmovió profundamente. Una expresión, y así es como se traduce en general, se estremeció en otras partes, es la idea de, muchas gracias, es la idea de una expresión de rabia, puede ser traducido así. Hay otras traducciones que dicen que el Señor Jesús, al ver ese escenario, sintió rabia, lanzó una especie de bufido, de ruido, de rabia. En algunos casos, es la otras veces en que aparece ese término en la literatura griega, hace alusión al bramido de un corcel, de un caballo. Una especie de bufido, una especie de ruido que denota rabia, que denota ira. Y esto ha dado lugar a múltiples interpretaciones, desde las más variopintas. ¿Contra qué siente rabia el Señor Jesús? ¿Qué lo impacta al Señor Jesús? ¿Qué lo conmueve? Hay varias hipótesis, las más nuevas siempre son las más estrafalarias, eso es parte de toda academia, todos los académicos quieren ser novedosos y para ser novedosos inventan las paparruchas más inverosímiles con tal de ser novedosos. Yendo de la más estrafalaria a la que yo creo que puede ser la más contundente, la más estrafalaria es que el Señor Jesús estaba enojado, pero estaba enojado consigo mismo. Esto es como que si el Señor hubiera dicho, pucha, la embarré al quedarme 2 días, ahí debía haberme venido al tiro. Como que el Señor Jesús, al ver ese escenario de muerte, se enojó, pero se enojó con él, por haber sido como irresponsable, por haberse detenido voluntariamente esos 2 días y ya no haber ido de inmediatamente. Como cuando uno dice, pucha, la embarré. Debiera haber agarrado el primer pasaje y ir cuando me llamaron y no dilatar. Yo dudo que esa sea una buena razón. Hay otros autores que piensan que está enojado con María y con Marta. Es como el Señor Jesús ve a María y Marta llorando. Y algunos autores interpretan que estaría enojado con María y Marta llorando, pero algo que para todos nosotros sería obvio y natural. Ha muerto su hermano al que ama mucho y le estaría reprochando su incredulidad. Que cada vez porque las dos, cuando encuentran al Señor Jesús, le dicen, si tú hubieses estado acá, no hubieses muerto. Es como si ellas no supieran que el Señor Jesús hubiese tenido poder para resucitarlo y por lo tanto le está reprochando sus lágrimas. Otros dicen que le está reprochando la incredulidad de los judíos, que van a ver una señal portentosa, pero que aún así tampoco van a terminar creyendo. Yo tiendo a creer, en el escenario de lágrimas, de llanto, de estrago, que ya lo afecta en un nivel más personal, porque son personas a quien ama profundamente, que es una rabia y un enojo, esto no se me ocurre a mí, lo dicen varias personas más, ante la muerte y sus estragos. El Señor Jesús sabe, tal como nosotros, que la muerte es una anomalía, que por más que sepamos que la muerte a todos nos va a pillar, sabe la devastación que provoca a su alrededor, desde una niña pequeña hasta un joven, hasta su amigo. El Señor Jesús tenía amigos y le duele la muerte de sus amigos. Y esta idea de ver llorando, mira, todos alrededor están todos llorando, María está llorando y ve a los judíos que están llorando. El Señor Jesús, podríamos decir acá, se estremece y se conmueve, se molesta al ver no que las personas estén llorando. Mal podría el Señor enojarse porque están llorando, porque lo que se nos dice 2 versículos más adelante es que él mismo llora. Y ya vamos a ver por qué esa expresión se repite más adelante, pero querría subrayar lo siguiente. Yo dudo que el Señor Jesús esté molesto con él mismo por no haber acelerado el tranco y haberse sentido como parte de una gran tragedia porque no vino antes. No creo que su enojo sea consigo mismo. No creo que esté molesto ni con Marta ni María por llorar por la pérdida de su hermano, acusándolas de incredulidad, ni tampoco molesto con los judíos. Tiendo a suscribir la idea de que el Señor Jesús está molesto al ver
y al experimentar en carne propia, al ser testigo de los estragos y la devastación de la muerte en personas que él ama, que él aprecia profundamente. Y dice entonces, versículo 34, y dijo, ¿dónde la pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús llora. A diferencia de los llantos judíos, y sobre todo las personas que en los funerales se contrataban para llorar, hasta no hace mucho usted en el Chile profundo del campo también podía contratar lloronas. Si el funeral era como relativamente aburrido y como que nadie estaba muy triste porque se le había muerto alguien, y un poco triste, como que las personas se alegran que se haya muerto alguien, entonces para darle un poco de pena uno podría contratar llorona. Hasta hace 50 años uno contrataba llorona, las plañideras. La palabra que se utiliza acá no es que el Señor Jesús esté gritando, arrancándose los pelos. Es un acto de llorar más bien íntimo que derrama lágrimas en silencio. Y me parece que es notable que en el Evangelio de Juan se nos habla que el Señor Jesús derrama lágrimas por la muerte de sus amigos, que le duele y que le duele profundamente. Hay dos escenas en las que Jesús llora. Al ver a Jerusalén, en un sentido más amplio, pero acá en un sentido más íntimo. Él está solo, imagino que no hay nadie, está un paso más adelante, yo me imagino así la escena. Ustedes pueden acompañarme en la imaginación si quieren. Están todos gritando atrás y Jesús solo en un acto más bien de notable sinceridad. Jesús llora. Y dijeron entonces los judíos, que entendieron perfectamente lo que estaba pasando, mirad cómo le amaba. A diferencia de nuestras lágrimas, que denotan rabia, que denotan impotencia, que denotan frustración, que denotan incapacidad para lidiar con la muerte, las lágrimas del Jesús son entendidas, y creo que correctamente por las personas, como una muestra de amor profundo por alguien que muere. Todos sabemos que vamos a morir, pero eso no significa que al Señor no le importe nada, que el Señor sea impasible, que el Señor sea un témpano de hielo. Jesús lloró. Y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y ahora viene la escena. Mira. Si en el caso del Señor Jesús en Getsemaní, cuando brotan de él gotas de sangre y vienen ángeles a consolarle, y el Señor Jesús está abrumado por la pena, está profundamente conmovido también, pero aún así, cuando llega el momento, Él se para y dice, vamos, ha llegado la hora, hay que partir, hay que enfrentar el desenlace. El Señor Jesús acá actúa de una manera muy similar. El Señor Jesús no se queda llorando de pena, por muy legítima que sea, frente a la tumba de Lázaro. Y entonces en el versículo 38 tenemos nuevamente al Señor Jesús expresando también rabia. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Y aquí él va a decidir actuar. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, apesta ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Nuevamente el Señor está conmovido, pero a diferencia de su primer impacto, lo que sigue no es un llanto,
silencioso, no es que derrame lágrimas. El Señor Jesús acá, en una especie de acto heroico, clama a gran voz, ordenando la resurrección de Lázaro. Algunos autores dicen lo siguiente, me gusta como lo dice Calvino, Cristo no viene al sepulcro, comentando esta expresión, la segunda expresión, Cristo no viene al sepulcro como un espectador ocioso, sino como un luchador que se está preparando para el asalto. Por tanto, no es de extrañar que se estremezca de nuevo porque tiene ante sus ojos la violenta tiranía de la muerte con la que se tiene que enfrentar. Si el primer caso de conmoción del Señor Jesús le sigue un llanto de profunda pena, de profunda aflicción, al ver los estragos de la muerte, en versículo 38 prepara el escenario emocional donde Jesús de alguna manera recobra energía, recobra temple, muestra su enojo y su enfado, pero ya para ir a derrotar a la muerte, para manifestar autoridad sobre la muerte, para cumplir su propia identidad que él ha definido como la resurrección y la vida, para derrotar exactamente a la muerte en su propio campo de batalla. Esa autoridad respecto a la muerte aparece, y aquí quiero que me acompañen a otra expresión, a otro pasaje en Hebreos 2. Hay un pasaje que es crucial para entender la victoria de Cristo sobre la muerte de manera portentosa, vinculada a la idea de enojo, el enojo que antecede una pelea y una lucha. Creo que el autor que mejor capta e ilumina esa idea es el autor a los Hebreos en el capítulo 2. De hecho, podríamos haber realizado estas dos reuniones solamente leyendo esta porción de Hebreos, porque revela las dos dimensiones del Señor Jesús. Dice así, versículo 14, Hebreos capítulo 2, versículo 14. ¿De dónde proviene la autoridad del Señor Jesús respecto a la muerte y por qué él mismo se autodenomina la resurrección y la vida? Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Voy a leer la nueva versión internacional. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. Lo más notable que nos dice este versículo, dice muchas cosas notables, pero es que si el Señor Jesús se encarnó y fue como uno de nosotros, no fue para hacer milagros, ni fue para enseñar. La razón de la encarnación, la única razón de fondo de la encarnación, dice el autor de los Hebreos, por el cual el Señor Jesús se humanó, habitó entre nosotros, fue que solamente así podía morir. Si Él es nuestro sacerdote, ese va a ser todo el leitmotiv de Hebreos, Él requiere empatía, tiene que ser como uno de nosotros. Por la razón más profunda de por qué Él es uno como nosotros, es porque solamente siendo humano podía padecer la muerte. Pero la gran diferencia es que por medio de la muerte derrota a quien tiene el imperio de la muerte. Y la idea es la siguiente. En el versículo 10 del mismo capítulo 2, el autor de los Hebreos ha definido al Señor Jesús como el autor de la salvación de ellos. Y la idea de autor tiene la idea de un pionero, de un adalid, del más valiente, de alguien en la vanguardia que abre camino y conquista. En algunos casos, para los soldados romanos y para todos los ejércitos que siguieron de ahí, el primero que se sube a la muralla del enemigo tiene un premio especial. Es el que abre camino, es el más valiente de todos. Es el primero que pone el pecho. El Señor Jesús, cuando se dice autor, tiene que ver con esa dimensión.
con un paladín, como el más valiente que abre camino a todos los que vienen atrás. Y acá se nos dice que ese autor de salvación logra la salvación de nosotros embistiendo contra un enemigo poderoso, atacándolo en su propio terreno. Va al corazón del imperio de la muerte para derrotar al emperador de la muerte. Job lo dice de manera mucho más, no lo dice Job, lo dice uno de sus amigos, Bildad. Bildad se refiere a la muerte como el rey de los espantos, en Job 18:14. El rey de los espantos. La muerte es eso. La muerte tiene un imperio, tiene potestad, tiene dominio, tiene poder. Y todos nosotros, antes de que el Señor Jesús entrara a tomar el reino del enemigo por asalto, para destruirlo, formábamos parte de ese imperio. No como ciudadanos, sino como esclavos, como súbditos, que se caracterizan por una dimensión y una sola actitud ante la muerte. Esclavos por el temor de la muerte. Y librar, por eso cantamos, Redentor, oh qué belleza. Redentor es aquel que libra. Redentor es aquel que libra a personas que son esclavas. Y nuestra esclavitud es eso, el temor de la muerte. Aquellos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si lo que hace el Señor Jesús frente a la muerte, para lo que Él vino al mundo, es para derrotar a la muerte en sus propios términos. Vino al mundo a morir. De ninguno de nosotros se puede decir eso. El Señor Jesús participó de nuestra naturaleza para derrotar al antagonista principal en sus propios términos, para ir como el más valiente de todos a tomar el corazón de la capital del enemigo y matarlo con sus propias manos, puede ser, y para llevarnos a todos de ahí en adelante libres. No libres de la muerte, ninguno de nosotros, todos nosotros vamos a morir. La libertad de nosotros es que a diferencia de toda la experiencia humana y de las personas que no conocen al Señor Jesús como su Salvador, ya no estamos sujetos al temor de la muerte como esclavos. Y por lo tanto, en ese sentido, el Señor Jesús es nuestro libertador y nuestro redentor y aquel que tiene poder por sobre la muerte. La derrota y la deja inoperante. Por eso se nos dice que el Señor Jesús, para destruir por medio de la muerte, mucho más enfático ahí podría ser para dejar inoperante, para anular el dominio, para dejar un poder que se ejerce despóticamente por sobre sus súbditos en un poder sin fuerza, en un poder sin energía. Alguien que pierde su capacidad de hacer daño. Aquel que aterroriza a las personas, Satanás lo describe así. Las personas harían todo por preservar su vida. Y Bildad va a referirse a la muerte en esos términos, como el rey de los espantos. Es a la muerte en esos términos a quien derrota el Señor Jesús y trae a la vida y trae a la libertad de aquellos que éramos esclavos y la muerte nos tenía esclavizados. Destruye, deja sin poder y nos libera. Va a decir en otra porción, nos cambia también de jurisdicción, nos traslada del reino de la potestad de las tinieblas, el imperio de la muerte, el reino de la potestad de las tinieblas, y nos cambia de jurisdicción al reino de su amado Hijo. Hermanas y hermanas, 2 lecciones para cerrar. La primera de ellas es que tal como el Señor Jesús reflexiona sobre su propia muerte, y eso le genera una notable aflicción en términos emocionales y espirituales, no es alguien que actúa un drama que no lo afecta, como alguien que es fatalista y que se enfrenta ante la muerte de una manera fatalista, ni siquiera estoica, sino que le afecta lo que va a padecer. El Señor Jesús, cuando mira los estragos que causa la muerte en la experiencia humana, en aquellos que conocen y en aquellos que le son mucho más cercanos y más próximos, no lo deja indiferente. El Señor tiene empatía. Cuando vio la viuda de Naín se conmueve, sus entrañas se conmueven. Cuando ve a María llorando a sus pies y a todos, también se conmueve. Cuando ve a su amigo Lázaro sepultado,
llora. Todas estas expresiones nos dicen que el Señor Jesús no permanece impávido frente a la muerte. El Señor Jesús se duele. Sabe lo que significa la muerte y los estragos que ocasiona en la vida humana. Y por lo tanto, hermanas y hermanas, como Él entiende nuestro dolor, Él nos consuela, pero al mismo tiempo Él no nos reprocha si en algún momento nosotros tenemos que afrontar la muerte de algún familiar, de algún ser querido, y no se va a enojar con nosotros por si derramamos alguna lágrima, y nos va a reprochar falta de fe. El Señor Jesús frente a María, que le dicen, Señor, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, no la reprende, lo dice, ¿cómo se te ocurre decir eso, mujer de... A sus discípulos en algunos casos los reprende de manera muy dramática, hombres de poca fe. Pero frente a esas hermanas que están angustiadas, a quien él mismo ama, no les reprocha nada. Su respuesta es que él también se duele con ellas. Y eso nos enseña mucho del Señor Jesús y de cómo podría ser nuestra actitud frente a la muerte. No es falta de fe, derramar lágrimas, sentir pesar, sentir pena, sentir profunda tristeza frente a la muerte de nuestros seres queridos. No es falta de fe. El Señor Jesús no nos dice, hombres de poca fe, no crean que yo soy la resurrección y la vida, no derramen lágrimas, porque si no estás demostrando lo de el Señor Jesús se duele. Pero inmediatamente de eso, el Señor Jesús dice, hermanas y hermanos, a diferencia del resto de los mortales, nosotros tenemos esperanza. Pablo define que el corazón de la vida cristiana es poseer esperanza. Define, de hecho, que uno de los núcleos, algo que caracteriza a las personas que no forman parte del pueblo de Dios y que no son cristianos, es la ausencia de esperanza. Y la esperanza nuestra es aferrarnos a la declaración del Señor Jesús de que Él es la resurrección y la vida. Nosotros como cristianos sabemos que la muerte no es la interrupción ni el final de la historia. La muerte no termina ahí. La muerte no corta ahí. Nosotros como cristianos tenemos esperanza porque en un acto de fe sabemos que, de hecho, la muerte nos depara y nos abre camino a algo que es muchísimo mejor. No significa que anhelemos la muerte. Pablo no lo dice así. Él sabe que estar con Cristo es muchísimo mejor, pero que la vida vale la pena vivirla en Cristo. Pero vivimos aguardando nuestra esperanza, la culminación de nuestra esperanza. Y tenemos esta esperanza no porque seamos mejores, ni más inteligentes, ni más valientes, sino porque contamos con un Salvador que nos libró del temor a la muerte, porque la derrotó en sus propios términos con un poder. Y por eso Pablo nos dice, no nos entristezcamos en 1 Tesalonicenses como aquellos que no tenemos esperanza. Al final de un libro muy bonito, y con esto termino, de las crónicas de Narnia, Aslan, representación simbólica de Jesús, dice que la muerte es el primer capítulo de la gran historia que nadie en la tierra ha leído y que se extiende por toda la eternidad y en la que cada capítulo es mejor que el anterior. Hermanas y hermanas, esa es nuestra esperanza, pero no porque seamos mejores, sino porque tenemos un Salvador que enfrentó la muerte y la derrotó para liberarnos de esa esclavitud. Que Él bendiga su palabra. Oremos.